Buenas, buenas, el día de hoy les vengo trayendo una presentación de un nuevo producto que nos han mandado los amigos de Colmi, el cual es el Colmi modelo P68, ¿no? Vamos a hacer lo que es la revisión, el unboxing aquí de forma rápida para que puedan ver sus nuevas características de este reloj, ¿no? Que es el modelo P68, es un smartwatch. De primera vista pues tenemos que la impresión de la caja es totalmente diferente a sus versiones anteriores. Vemos una mejora, aquí vemos de hecho el dispositivo, en la parte trasera pues encontramos lo que son las características y pues poquito más acerca de la marca, ¿no? En caso diferente a las versiones anteriores que hemos recibido de los relojes de los smartwatch de Colmi, encontramos lo siguiente, ¿no? Este nos incluye un par de correas adicionales totalmente pues diferentes, ¿no? Una es forma como de tela, aquí está, la podemos ajustar y pues esta se ajusta con velcro. Esta que es un poquito más profesional, déjenme la saco desde aquí, se ve un poquito pues más brillosa, como un poquito más formal, ¿no? Y aparte de eso pues encontramos la correa original, ¿no? La de plástico, la deportiva. Además de todo esto encontramos un cartelito el cual viene con lo siguiente, ¿no? Queridos amigos, bueno, gracias por su apoyo a Colmi. Si nos reconocen o si tienen alguna duda pueden mandar mensaje a lo que es el código, bueno, escaneen el código con su cámara aquí. Él les va a mandar a un chat. Si tienen alguna duda, aquí pueden preguntar, aquí pueden consultar los demás productos de la marca Colmi. Y bueno, pues vamos con el unboxing, ¿no? Aquí vemos que pues tenemos la caja, ¿no? La caja se abre como cualquier otra. Simplemente levantamos la pestaña y podemos obtener la primera impresión del producto. Vamos a sacar esto. Y de primera mano pues vemos que contamos con el manual de usuario que podemos pues leer, o les recomendaría leer si es su primera impresión con la marca o con el producto. Aquí tenemos lo que es el manual de usuario. Tenemos que tener un poquito de cuidado al sacar los productos, ya que simplemente vienen pues con varios adicionales. Por ejemplo, aquí viene con un kit para limpiar el producto y para secar el producto. ¿Para qué viene este kit? Bueno, pues como ya es costumbre, los productos de Colmi vienen con un protector de pantalla, como lo es este que tenemos aquí, ¿no? Ese es un protector de pantalla para proteger el producto de rayaduras, del polvo, de cualquier cosa que se nos pueda presentar en el día a día, ¿no? Aparte de esto pues encontramos el cable de carga, que pues como ya hemos visto en anteriores ocasiones es un cable magnético. ¿Cómo vamos a poner a cargar el producto? Pues bueno, déjenme primero lo saco de su estuche. Aquí lo vemos. Esta es una calcomanía que pues viene por defecto para proteger el producto. Y bueno, como te digo, el cable de carga simplemente se pega automáticamente, mira, simplemente lo acerco y se pega solito y ahí ya no se cae. En cuanto al producto, encontramos pues esto, ¿no? Podemos quitar lo que es esta carátula, y este producto viene con unas nuevas características que no traían en sus versiones anteriores, ¿no? Simplemente pues Colmi trata de mejorar sus productos, y bueno, aquí yo les traigo las muestras, ¿no? En primera instancia, este tipo de reloj cuenta con una función que se llama el Always Display. ¿A qué se refiere con el Always Display? Es a que pues prácticamente puedes activar esta función y el reloj va a estar encendido así todo el tiempo, ¿no? Puedes configurarlo para que nada más se encienda durante la noche, puedes configurarlo para que se encienda nada más durante el día, pero puedes dejarlo así que se encienda todo el día. Y vas a tener acceso pues directamente a la hora pues prácticamente todo el día, porque ya va a estar encendido. Aparte de esto pues puedes activar la función esta que es para levantarlo, y vas a obtener acceso a lo que es el dispositivo, ¿no? Ahora tal vez te preguntarás, ¿la función de Always Display te va a consumir mucha batería? Pues bueno, no. ¿Esto por qué? Porque aquí también tenemos una función totalmente nueva, o una característica totalmente nueva. Lo que sería, contamos con una pantalla AMOLED. ¿A qué se refiere con la pantalla AMOLED? Es que simplemente una diferencia a las anteriores pantallas es que las demás pantallas prendían aunque el color fuera negro, ¿no? Como ven aquí pues vemos un negro totalmente profundo, oscuro. Bueno, aquí a diferencia pues de la lámpara, no sé si se alcanza a ver, pero los negros son profundos. ¿A qué se refiere con esto que los negros son más profundos? A que simplemente la pantalla va a encender donde deba de encender, por lo tanto va a estar ahorrando energía. No es lo mismo que se encienda así a que se encienda pues totalmente toda la pantalla como se está viendo ahorita, ¿no? Te digo, va a estar ahorrando todo este tipo de energía, ya que es una pantalla AMOLED, la cual pues nos va a servir para este tipo de función que se llama Always Display. Y bueno, pues poquito más, ¿no? Aquí pues encontramos acceso a lo que son las aplicaciones, y obtenemos acceso a pues a las demás funciones que teníamos con los demás relojes, ¿no? Regresamos aquí al menú. En la parte de arriba tenemos aquí una configuración bastante diferente a sus modelos anteriores. En la parte de abajo pues tenemos el historial de notificaciones,
Si deslizamos, déjenme regreso al menú aquí, si deslizamos hacia la derecha encontramos los accesos directos a las demás funciones, ¿no? Por ejemplo, el contador de pasos, para medir el ritmo cardíaco, para la oxigenación de la sangre, aquí lo del clima, la tensión sanguínea o la presión sanguínea. Podemos configurar aquí y añadir diferentes widgets. Aquí, como ven, tenemos varios para escoger. Además de todo esto, pues contamos con las aplicaciones que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, el reloj, el ritmo cardíaco. Si eres una mujer, puedes personalizar aquí lo que es la función del periodo, una función de la lámpara. Aquí es lámpara, aquí está. Como ven, alumbra bastante bien. Y pues aquí tenemos bastantes funcionalidades que pues, les recomendaría que las revisaran, ¿no? Podemos obtener un mando a distancia para nuestra cámara y poquito más. El producto pues cumple con sus expectativas. Aquí, como ven, la correa es totalmente pues de plástico, como deportiva. En la parte trasera encontramos lo que son el sensor para la oxigenación de la sangre, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el puerto de carga y además contamos con un altavoz que está aquí en la parte de aquí. Bueno, no sé si se alcanza a ver. ¿Para qué es el altavoz? Tú puedes escuchar música, puedes realizar llamadas, puedes incluso activar el asistente de voz, ya sea pues contar con Google Assist o con Siri de los iPhone. Puedes activar aquí el asistente de voz. El asistente de voz tú puedes aquí mismo contestar las llamadas. Simplemente pues también traigo un micrófono integrado con el cual tú puedes hablar. La otra persona te va a escuchar. Si activas el asistente de voz, tú puedes hablar aquí, puedes dar las instrucciones y se te van a escuchar, ¿no? Como lo ven, es un smartwatch bastante completo, ¿no? Viendo que ahorita pues traen estas correas de plástico y aparte vienen con dos adicionales por si las de plástico no son tu fuerte, ¿no? Esta que es un poquito más formal. Esta que es un poquito más pues informal, ya que es como de tela y se ajusta pues con el velcro, como te digo, ¿no? O sea, aquí vienen los pernos para pues hacer lo que es el cambio, ¿no? Como vamos a hacer un cambio, simplemente aquí viene en la parte trasera una bolita, la jalamos para nosotros mismos, así como para acá, y de esta manera pues saldría lo que es la correa, ¿no? Esto viene con una posición, aquí está, ya la encontré. Jalamos. Como ven, sale la correa bastante fácil. De la misma manera la otra correa la jalamos. Hacemos la introducción aquí, atinamos al hoyito que tiene el reloj, ajustamos hasta escuchar un clic y listo, ¿no? Como ven, ya no se sale y ahí queda bastante pues sujeta, ¿no? Este es un dispositivo bastante completo, viene con correas, viene con su protector de pantalla, su cable de carga, su manual de usuario por si no pues, se te complica usarlo, y además de todo esto pues cuenta con asistencia por medio de WhatsApp aquí en este número, en esta tarjetita que nos viene, por si tienes alguna duda, ¿no? Si te interesa este producto te lo dejo en la parte de abajo con su descripción. Ahí puedes encontrar, pues si te interesa lo puedes comprar directamente de ahí, ¿no? Tiene envío en Mercado Libre o lo puedes comprar mediante Mercado Libre, y como tiene envío full, lo vas a poder obtener con envío totalmente gratis y en 24 horas si eres de México. En otros lugares no sé, pero aquí en México lo puedes obtener al día siguiente que realices tu compra, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que este video fue patrocinado por Colmi y este es el Smartwatch P64. Aquí, como lo ven, aquí lo tenemos. Y bueno, pues esto ha sido todo. Bye.